Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a este espacio después de una pequeña pausa de 2 semanas por tesis, enfermedad de uno. Ni modo, pero estamos de vuelta para abordar otra película, Destino Final parte 6, es decir, estamos frente a otra franquicia que tantos años ya hemos criticado en este canal, pero no hay de otra, porque no hemos abordado en concreto estas películas que son un éxito en el mundo. Por lo tanto, le propuse a Balam que la tenemos que revisar y analizar si es que hay algunas cosas de destilar de esta cinta. Antes que nada, ¿cómo estás? Y si nos explicas un poco de qué trata la película. ¿Qué onda, Cristian? Sí, efectivamente, ha sido unas semanas bastante difíciles entre tesis, enfermedades y cualquier otra catástrofe mundial que se aparece. Pero sí, efectivamente queríamos darle una reseña a Destino Final. En realidad, creo que, bueno, no sé tú, pero cuando yo era un poco más chavo, sí alcancé a ver como que salían muchas de esas. Entonces, de hecho, alcancé a ver la 3 y la 2 cuando salían. Y sí, en su momento sí me impactaron muchísimo. Sí, recuerdo sobre todo la 2 con el accidente de automóviles y los troncos que salían. Y sí, efectivamente, pues entonces la idea sería ahora tratar de retomar en esta última, bueno, es una sexta entrega en realidad, si ¿Correcto? no mal cuento, sobre esta saga que en realidad trata sobre cómo la muerte de alguna manera persigue a quienes escapan de su destino. Entonces, de alguna manera es una trama que, pues, yo he dicho que se repite en realidad, o sea, me parece Ujú. que es una misma historia que se ha repetido una y otra vez, que pocas veces de hecho nos da como una salida a los personajes. Si no mal recuerdo, solamente en la segunda, una chica es la que sobrevive. Pero ahorita, digamos, ya en esta película eso se trata, justamente, se trata también por qué sobrevive, por qué otros, digamos, personajes pueden hacerlo, pero, digamos, la gran diferencia de esta película a las anteriores es que se añade una capa narrativa porque se vincula, digamos, este fenómeno, este acontecimiento sobrenatural a una maldición familiar total que se remota a los 60. Y entonces sigue la historia de Stephanie, que es nieta de una sobreviviente Ujú. original de una de las primeras catástrofes, de hecho, quien comienza a experimentar visiones similares y descubre que el destino no solo es inevitable, sino que además se hereda, porque aparentemente toda Ujú. la rama de familia que ella tuvo y los descendientes de estos hijos que tuvieron, digamos, todas las ramas familiares en realidad no deberían de existir, no deberían de haber vivido. Entonces, cómo la abuela se salvó y salvó a muchas personas en los 60. Entonces ahora todas los familiares de las personas que sobrevivieron, digamos que entran en esta inmensa vorágine de muerte en pleno siglo XXI. Y bueno, básicamente a grandes rasgos es la trama de lo que se trata. Y pues sí, efectivamente vemos como poco a poco, pues como en las otras entregas, los personajes intentan evitarlo, pero al final sucumben ante la inevitabilidad de la muerte. Entonces, dicho esto, Cristian, ¿qué te pareció a ti la película? Mala, pero creo que la gente que nos ve y escucha ya sabía que no me iba a gustar. Sin embargo, quiero resaltar para comenzar nuestro análisis dos cosas. Primero, algo que ya polula en toda la franquicia sin duda, sin embargo, me pareció más exacerbado en esta entrega que tiene que ver con las llamadas energías del universo, como sujeto que asesina en esta película. Es decir, que se asume al universo como un sujeto que se comunica con nosotros los humanos. Esto es obviamente esoterismo en su máxima expresión, pero que responde al clima actual de ideologías de muchas personas. Sumado a esto, combinado de hecho, el título de esta película se llama en inglés Bloodline, es decir, línea de sangre. Literal se trata, como ya dijo Balam en la explicación de la trama, de que el universo nos habla y las determinantes de nuestro destino en la Tierra son sangre, es decir, quiénes son nuestras, entre comillas, familiares, de dónde somos, pero por sangre, combinado con fuerzas del universo. Esas dos cosas determinan el destino de nuestras vidas. Sí. Vaya fascismo en este tipo de pensamiento. Combino eso con un hecho actual que me llama la atención,
que es la propuesta de Trump de quitar el derecho a tener la nacionalidad de Estados Unidos por haber nacido en ese lugar. Es decir, que trata de distinguir o de romper el supuesto lazo que tenemos los humanos con la Tierra. Puedo hasta simpatizar con eso que quiere proponer Trump, o ya propuso. Obviamente él lo hace porque quiere un país más americano, entre comillas. Sin embargo, hay una forma de leer esto como un acto progresista, porque justamente no somos sangre y tierra. Esa ideología de que tú eres de tal país, es decir, de tal comunidad nacional porque naces en ese espacio geográfico, es profundamente ideológico y no tiene que ser así, sino uno puede decir, a ver, quizás a mí me toca nacer en Italia, por decir algo, pero después, por cosas de la vida, me cambio a otro país y me identifico muchísimo más con este país. Y nada más porque tuve la mala suerte o buena suerte, como le quieran ver, de que yo no nací aquí, ¿por qué no puedo entonces formar parte de esta comunidad ya de forma no determinada por sangre y tierra? O sea, me parece algo que tiene que ver mucho más con una idea de ilustración que decir, naces aquí, por lo tanto eres de aquí. Entonces, y eso en la película es, en muchos diálogos, de hecho, hay uno que me encantó porque lleva esto a su máxima expresión, que es cuando le cuentan a un personaje Ujú. que su papá no es el que él pensó que era su papá, que tras morir en la película se le dice, no, es que realmente eres hijo de alguien más. Por lo tanto, ya se salva de las fuerzas del universo que lo quieren matar porque ya no es de la misma línea de sangre. Y bueno, si bien esto es una película de terror, yo digo, bueno, ese tipo de ideología lo veo en muchos lados y la gente lo asume como naturalmente dado, tanto así, y con eso ya te doy la palabra, que muchos critican la propuesta de Trump sin darse cuenta, creo que, de su propia forma ideológica de argumentar, de lo que acabo de explicar. Y el último aspecto interesante, quizás nada más para añadir esto, es que hay un aspecto pospandémico en la película, de forma exagerada, obviamente, pero el desafío que irrumpió de manera absoluta durante el COVID para todos, creo que para muchos no ha sido superado, sino en todo caso solo reprimido. Es decir, que se trata de encontrar en la película y en la vida real una nueva relación entre el COVID, es decir, la enfermedad y la muerte, un equilibrio, porque la protagonista de la película, bueno, más bien, la abuela de la protagonista se encerró, ya no me acuerdo cuántos años fueron, pero 30 años o algo así, Sí, sí, en una aproximadamente. cabaña aislada, simplemente por el hecho de no querer morir. Ahora, obviamente en la película es porque las fuerzas del universo la iban a matar y de hecho lo vemos en la película una vez que sale de la casa. Sin embargo, como ideología de decir yo me alejo del mundo, me quiero aislar por una cuestión de protegerme a mí mismo de la sociedad, de las enfermedades, de la muerte y de esa manera alargar mi propio tiempo de vida en la Tierra, como ideología me parece interesante porque es muy difícil para todos de alguna forma encontrar un, como ya dije, equilibrio entre el respeto adecuado por los riesgos de la vida Ujú. y el pánico y el miedo más profundo a todo lo negativo que nos puede pasar, que se convierte ya en una relación paranoica con nuestro exterior, es decir, un miedo al mundo. Y esto ya se manifiesta, y ahora sí ya acabo, con gente que, por ejemplo, compulsivamente se lava las manos. Eso ya sería como un signo de eso, de que tengo tanto miedo al mundo que me alejo, y eso creo que puede tener consecuencias preocupantes para la subjetividad de esos sujetos. Pero bueno, ahora sí, perdón. Creo que tienes razón, digamos, aún así creo que la propia, digamos, como el propio espacio de autonomía de las personas respecto de los destinos de la muerte son muy duros, porque finalmente, si bien es cierto que al final, digamos, esta señora anciana, que ella fue la primera, la abuela, la Ujú. que inició con todo esto, se puede salvar, digamos, por un tiempo, de alguna manera sí la muerte termina por determinar prácticamente su vida. O Sí. sea, ya no la deja ser libre. Ella ya no puede, digamos, permitirse otro tipo de vida que no sea en relación a la muerte una vez que está como presente. Que yo siento que eso también ocurre mucho y es muy fácil encontrarse esa opinión, sobre todo entre, bueno, a lo mejor
me lo encontraba mucho más yo cuando iba en la universidad, pero esta idea de que tenemos una sola vida, entonces tenemos que gastarla a todo lo que da, ¿no? Entonces, no hay como una oportunidad de pensar a futuro, sino que únicamente puedes pensar, digamos, en lo inmediato. Y la Ujú. retribución inmediata es suficiente, pero, digamos, es todo lo que te permite la muerte, porque mañana no sabes si seguirás vivo. Entonces, digamos, eso sin decirlo, aunque parezca en apariencia una forma del individuo de imponerse sobre el mundo, en realidad es una, siento yo como justamente reacción a la imposibilidad primero, de definir cuándo será la muerte y segundo, de disminuir sus efectos, ¿no? O sea, de Ujú. ganarle a la muerte de alguna manera. O sea, yo creo que en ese sentido interpreto más la película. Creo que es algo que en general tenía, no sé, o sea, creo que sí efectivamente es una historia que se le ocurrió a un director y entonces la desarrolla así, pero esta idea, digamos, de las fuerzas impersonales oprimiendo a los individuos que no tienen, digamos, realmente ningún referente de personas, sí es, siento yo, como una especie de síntoma de lo que en general las personas sentimos en la estructura diaria que vivimos. O sea que justamente no podemos, por ejemplo, dejar el trabajo, no podemos comer todas las veces que nosotros queramos, no podemos gastar, digamos, cierto dinero, tenemos que ahorrar, tenemos que pagar. Entonces, todas estas, digamos, como lo que Durkheim llamaba hechos sociales, cómo se sienten, digamos, como una presión o una fuerza que, si bien no la sostiene una persona en realidad, sí que termina por determinar, ¿no? La vida completa. O sea, sí es así como la representación, yo creo que muy genial en ese sentido de ese tipo de fuerza, o sea, que no lo puedes evitar. Y luego que lo vuelva a la muerte, además, me parece interesante, pero con eso termino. Me parece que, sin embargo, la muerte no es, digamos, efectivamente es una lógica abstracta, sin embargo, y aquí es donde me parece que es interesante también leerlo, es una fuerza principalmente burocrática. Es decir, tiene muy claros quiénes son los que fallan a la muerte y no va a confundirlos con otros. No es, digamos, no es como los dioses antiguos que bien, si no, no sacrificas a unos, pero entonces te tengo a otros que van a sustituir a los que iban a sacrificar. Entonces, digamos, a los dioses griegos, por ejemplo, no les importa tanto quién es, sino cuánto se les da. Y en cambio, en este caso, la muerte es muy específica. No le interesa, digamos, matar a cualquiera. O sea, sí los puede matar, pero son específicos los que se salvan a los que va por ellos. Y entonces va como una orden específica, como si le metieras en una computadora o una IA que te dice, persígueme a estos y lo va a hacer. O sea, sin importar, digamos, qué tan lejos estén, el lugar en el que se intenten ocultar. Al final la muerte los termina por encontrar, ¿no? Pero lo que me parece interesante es eso, que su violencia no es irracional o no es, digamos, como discrecional, que de repente se los da a todos, sino que es perfectamente racional. A los que se están salvando es a los que persigue. Y es un sistema muy cerrado y no hay posibilidad de salirse. Pero sí que la orden se ejecuta con una característica que diría yo es más bien propia del capitalismo. Es justamente esta idea de no importa, digamos, a dónde te ocultes, tus deudas, la gente, digamos, a la que no le has pagado tu dinero o los hijos que tienes que mantener o la familia que tienes que ayudar, son como fuerzas que te van a perseguir, digamos, independientemente de dónde te ocultes, cuál sea tu color de piel, digamos, cómo te vistas, dónde cambies, digamos, al final como que te persigue, ¿no? De alguna manera. Y termino, digamos, preguntándote lo siguiente, ¿no piensas que también es algo así como, por ejemplo, la Policía Internacional? O sea, es esta fuerza que de alguna manera promete no tener casi que rincones donde los individuos se puedan ocultar, ¿no? O sea, si es totalmente, digamos, como la ejecución de los individuos, pero desde un punto de vista burocrático. Puede ser. Sin embargo, yo diría que cuando se trata de fuerzas socialmente creadas, es decir, que son, como dices, acorde a Durkheim, un hecho social, es decir, una creación humana, en consecuencia no tienen que seguir siendo siempre lo mismo, difiere totalmente de lo que se plantea en esta entrega, por lo menos, que tiene que ver con lo que ya comenté, es decir, que la muerte o el universo, como le quieren llamar, escoge racionalmente, de manera, aún así yo diría racionalmente irracional, a sus víctimas por lazos de sangre, no por algo que se hizo, porque la policía en todo el mundo, vamos a decir incluso que luego inventan cosas que ciertos sujetos hicieron para
tener el pretexto de perseguirlos, de vigilarlos. Incluso te doy por buena esa. Sin embargo, creo que ya no estamos en los tiempos nazis. Bueno, quizás en algunos países por religión se podría, aunque bueno, uno podría decir que soy creyente. Bueno, ahí podría ser, pero se supone que ya no estamos en los tiempos nazis, que dices, bueno, vigilen a este, ¿por qué? Por sus lazos de sangre. O maten a este o lo arresten, peor aún, por sus lazos de sangre. Porque es un cuarto judío, como le llamaban en la época nazi, que tenías tu pasaporte de sangre. Literal, era un pasaporte de sangre, donde creo que llegaba hasta un octavo, que podía ser un octavo judío, y si rebasabas ese límite por sangre, ya eras un peligro, y a partir de la mitad ya eras mandado a campo de concentración, etcétera. O sea, ese tipo de vigilancia no la hay, o por lo menos a mí no me consta que exista. Por lo tanto, en la película sí veo una racionalidad, pero que se apoya en la irracionalidad. O sea, ahí como que no vería la conexión que acabas de Es que establecer. fíjate que yo creo que en una muy buena medida los hechos sociales se reconocen, o sea, su principal característica es el hecho de que tú cuando quieres hacer una acción, inmediatamente la sociedad, o sea, la gente que está a tu alrededor va a responder a ella y de una forma, digamos, normalmente coercitiva. O sea, si tú te desnudas en la calle, normalmente va a Ujú, llegar la policía y te va a llevar. O sea, ahí se ve, digamos, la realidad del hecho social. ujú. Pero eso no quiere decir que tú sepas que eso se puede cambiar. O es decir, tú puedes suponer que eso ha sido así siempre, que la policía siempre tiene derecho de llevarte así. Es decir, reconocer el hecho social no implica definir que tú lo puedes cambiar. De hecho, es todo lo contrario. Es un límite que se opone a tu propio intento de cambiarlo, a tu propia intencionalidad. Entonces, en este caso, me parece que sí es una buena representación porque justamente se trata de una fuerza impersonal, bueno, personificada en la muerte de alguna manera, pero que no tiene, digamos, como un referente en específico, sino que, te digo, me parece a mí que es como una representación o una forma de representar más o menos adecuado, como esa presión en general que sienten las personas en su día a día. O sea, es que no es solamente que la muerte te persigue, es que te persiguen un montón de presiones sociales todo el tiempo. Pero digamos, como no puedes nombrarlas necesariamente todas específico, la muerte de alguna manera representa digamos, como unificación de las fuerzas que te oprimen, que te evitan. Y además, y creo que evitas, digamos, más bien creo que omites esta parte que sí es importante, que es que sí es una decisión. O sea, efectivamente, la muerte sigue los lazos de sangre, que eso sería, digamos, una idea bastante nazi, pero que también se podría reinterpretar desde el punto de vista de que la desigualdad y las presiones sociales que me presionan a mí se pueden heredar a los hijos. Es decir, las deudas se pueden heredar también. Entonces, pensando un poco en eso, la muerte los persigue por una acción, que en realidad es oponerse a ella, oponerse al hecho social de que tenían que morir. Pero eso sí es, digamos, como yo creo que un acto de autonomía. Es más bien que simplemente el sistema dice que eso no puede pasar, que incluso los que se salen tienen que pagarlo. Es como, alguna vez escuché este ejemplo, digamos, de algún abogado constitucionalista de Inglaterra, Ujú. que decía, a nosotros nos importa más que, digamos, si todo el procedimiento para hacerte pagar tu multa cuesta más que la multa misma, no nos interesa, porque el punto es que los individuos paguen, o sea, que se sienten de alguna manera supeditados, sujetos al sistema general legal. O sea, ese es el punto, esa es la lección que se quiere dar. Y yo siento que de alguna manera también la muerte da una lección similar, porque sí castiga la decisión, sí castiga la osadía de por quizás una ridiculez, un momento, digamos, que tú pudiste ver en el futuro, que te lo imaginaste, si lo quieres ver así, te opones a eso, lo castiga. O sea, ese es el punto, que no puede haber, digamos, como, no puedes salirte del orden. Tienes que abrazar tu destino. Y toda otra posibilidad de intentar separarte de ello resulta en la muerte. En ese sentido, y ya con esto acabo, creo que también de alguna manera resulta ser bastante ideológicamente fuerte en el sentido de que invita a los sujetos a aceptar esa realidad o esa catástrofe o Ujú. esa tragedia. Porque efectivamente, digamos, la muerte, más bien, aun cuando es algo que todos sabemos que nos llegará, también tiene un fuerte componente de aleatoriedad, en el sentido de que no sabemos ni cuándo, ni cómo, ni por qué va a ser. Y ese sentido de aleatoriedad, sin embargo, que yo creo que, por ejemplo, para Heidegger,
representa también la posibilidad, por la misma aleatoriedad, de definirse de maneras distintas en la vida. Pero en esta película, más bien, la muerte ya está desde el inicio determinada. O sea, nosotros sabemos desde el inicio que van a morir. Son perfectamente predecibles. Y a nosotros, como espectadores, lo único que vemos es, digamos, la ejecución de una orden que ya estaba dada de antemano. Y que además, nosotros, como espectadores, lo vemos y no podemos hacer nada más que, de alguna manera, disfrutar el gore o horrorizarnos con él. Y eso, digamos, también me recuerda, pues creo yo un poco a lo que pasa con Gaza, pero también con Sudán. O sea, que son, digamos, y con Ucrania, que son situaciones que vemos las muertes que están pasando casi que inevitablemente. Es decir, hay altas probabilidades de que el soldado siguiente que se va a Ucrania va a perecer. Y sin embargo, no podemos hacer más que, de alguna manera, lo que pasa en la película, quedarnos sentados, viéndolo, admirándolo, sabiendo que va a pasar así, y como que anula muchísimo también de esa posibilidad individual de salirse, de decir no. O sea, yo no quiero hacer esto. Bueno, esa es mi interpretación de esa fuerza O sea, entiendo lo impersonal. que dices, pero sigo sin comprender por qué, a pesar de que nos enfrentamos a hechos sociales por vivir en sociedad, ante eso sí nos podemos oponer. Que tiene consecuencias si te opones, claro, pero no es algo estático. Es decir, que hace 100 años, más o menos, en la mayoría de los países era imposible que salgas a protestar por algo. Eras reprimido, literalmente nada más por atreverte a protestar. Por cualquier tontería te reprimían. Hoy te siguen reprimiendo, pero ya es mucho más difícil. O sea, ya se acepta que en muchos países, no en todos, que si tú estás en desacuerdo con algo, te organizas con más personas y sales a protestar, ya no se te reprime. Entonces, eso ya ha cambiado. No es lo mismo. Por lo No, tanto, ¿cómo? pero piensa, por ejemplo, digamos, en los conductores de Uber, que digamos sería, eso representaría una muy buena parte de los trabajadores de hoy en día. Ajá. Ellos no sienten necesariamente la opresión de Uber como la opresión del patrón hacia abajo y entonces yo me puedo resistir con mi resto de compañeros, armamos un sindicato. O sea, eso no pasa. De hecho, lo que pasa es lo contrario, que son los mismos compañeros, o sea, la misma estructura y uno mismo, los que se sienten como el enemigo a vencer. Es decir, ahí no hay oportunidad para lo que tú dices, que claro, se ve muy claramente, digamos, que arriba de la jerarquía están ellos, nosotros abajo y tenemos que rebelarnos. Es Ujú. más bien al revés. O sea que justamente ahí en Uber en específico se alcanza a ver, creo yo, de una manera incluso que siento que tiene cosas positivas también. Pero, por ejemplo, tú ves en Uber básicamente que a los conductores les dicen tanto porcentajes de Uber, tanto porcentajes del gobierno, tanto porcentajes del seguro, esto te ganaste tú. Es decir, esa posibilidad de sentir que, claro, el Uber, el patrón es el malo que me está atacando, termina hasta cierto punto de disolverse porque también está el factor de la competencia de los otros compañeros, de tu propia, digamos, iniciativa en ello, de las condiciones digamos, de, en general, el tiempo en el que te toca trabajar, tu propia herramienta de trabajo. Es decir, hay muchos más elementos que terminan por lo menos, despersonalizar la poca opresión que tú puedes sentir o el estrés que te genera un trabajo como ese. O sea, es mucho más difícil personalizarlo. Decir que mi culpa la tiene Uber o el gobierno en el que vivo, o sea, es mucho más difícil, siento yo, como conclusión de llegar. Y en ese sentido sí se parece, siento yo, un poco más a lo que vemos en Destino Final, porque justamente es como esa fuerza impersonal que no se explica y que, sin embargo, termina por determinar tu vida completamente, o sea, de todo, de inicio a fin. Eso es, digamos, lo que yo siento que tiene potencial la película, que sí que el hecho de que sea despersonalizado, yo siento que se refleja mucho en esta opresión estructural que se siente hoy en día más, que era mucho más evidente o era mucho más fácil de identificar en el siglo pasado por el patrón y por la forma de la industria, pero que yo lo veo un poco más bizarro en el caso de Uber, en el caso de Didi, en el caso de repartidores y de en general trabajadores por plataforma. Estoy de acuerdo, pero aún así, eso es simplemente una falta de comprensión de tu propia situación. Si nos imaginamos que una buena parte de los trabajadores de Uber se organizaran y formaran algo así como un sindicato, con eso podrían cambiar sustancialmente su propia condición laboral. Sí, En la película, de hecho, llega un punto en todas cuando comprenden su situación, cuando dicen algo está pasando y nos va a tocar a todos, se organizan, luchan y aún así el destino final es el mismo, no lo pueden cambiar. O sea, eso es como mi
sospecha de lo conservador que pueden ser ese tipo de Sí, cintas, sí. en el sentido de que mandan el mensaje de que esto es inevitable. Y de hecho lo hemos hablado con otras entregas en este canal, que la ideología conservadora en gran parte es eso, que te van a decir, no, pues es que combatir que haya pobres, ¿para qué? Si siempre ha Ujú. habido pobres y siempre habrá pobres. ¿Para qué hacemos el esfuerzo? Y así te vienen con todo, ¿eh? Dicen, ni siquiera tiene caso porque al fin de cuentas el mundo funciona de cierta forma y no lo vamos a cambiar. Ujú. Y ante eso siempre me rebelo porque precisamente eso es una afirmación ideológica del statu quo. Y aquí peor, como dije, si quieres ya para avanzar, que es por fuerzas espirituales del universo. O sea, ahí sí, pues, ¿qué vamos a hacerle? Y de hecho, mucha gente hoy en día piensa así. O sea, te dicen, oye, por ejemplo, yo que tuve ahorita el COVID o la influenza, algo así, ellos me dirían que es porque no manifesté al universo salud. Porque estoy exagerando, pero hay gente que piensa así, que eres lo que atraes. Y yo creo que, digamos, se refleja de otras maneras también. Por ejemplo, a mí me ha tocado mucho verlo en política, a lo mejor algo más trillado, pero también que Ajá. apunta en lo que tú dices, porque son los tiempos que nos tocan vivir, es la política de los tiempos, Ándale. o así son los políticos. Hay buenos, hay malos, es decir, son formas de naturalizar, como tú dices, Exacto. porque entonces ya no depende de ellos, ya no es que sea político bueno o malo. Es inevitable que en todos lados haya buenos y malos. Son fuerzas, digamos, que determinan la política y uno juega en ellas. Sí, efectivamente, como tú dices, pero ¿no te parece a ti que entonces digamos, como la conclusión o lo que nos quiere enseñar la película es un poco ser más cínicos respecto de eso? A decir, pues sí, nos vamos a morir y no hay nada que hacer. Y yo solamente entonces tengo que, si quiero vivir, quedarme en mi casa, tratar, digamos, como de poner mis cosas en orden, y si salgo o intento ayudar, debo de saber que moriré, ¿no? O sea, es básicamente como de alguna manera la lección que nos quiere dejar, que la propia intento de oponerse a eso ya está de antemano condenado, ¿no? Desde el inicio. Sí, creo que eso es lo que la mayoría de la gente, me parece, asume si piensa un poco más allá al ver estas películas, porque la segunda parte de lo que quería comentar sobre esta cinta tiene que ver con algunas cosas de Freud que me apunté. Porque más allá de lo que acabamos de discutir, seamos honestos, la mayoría de la gente que va a ver estas películas es porque quiere ver gente morir de formas creativas y que quiere ver sangre y a ver qué pasa y si es una forma espectacular que nunca me pude imaginar en la pantalla grande. Ahora, ¿de dónde proviene esta, digamos, pasión por el horror? ¿Cómo puede algo que debería de provocarnos intuitivamente desagrado generar, pues hasta se puede decir placer cuando estamos en la sala de cine o en la Ujú. casa viendo la película? Sobre todo me interesa hacer esta pequeña digresión para evitar una crítica superficial de muchas partes, de nueva cuenta, de la parte conservadora de la sociedad, al cine de terror en el sentido de que dice que el horror o la violencia en la vida real tiene que ver con este tipo de cintas. Que eso se hace más con videojuegos donde se matan a personas. Y luego dicen, es que por eso la gente mata, porque jugó 36 horas un juego violentísimo. Si bien yo no apoyo ese tipo de juegos y no me gustan, yo creo que esa es alguna crítica que no aporta mucho a la comprensión del fenómeno. Es decir, que nos gusta ver, o por lo menos la gente que va a las películas, en estas cintas, que el objeto, es decir, los sujetos de la película que no somos nosotros, que los maten. Y de hecho, insisto, en este tipo de películas es lo único que más o menos alimenta que siga habiendo más películas de esta franquicia. Igual como Saw, ¿no? ¿No te parece Como son, similar? exacto. Y de hecho varias. O sea, cuando vamos a ver una película de terror, se trata casi siempre de eso. Y lo interesante me parece que es que a diferencia del cine o serie de asesinos en serie, en este tipo de cintas, como de la que hablamos hoy, la resolución del crimen no está en primer plano o ni siquiera es parte de la película. Ujú. Es decir, no se trata de saber, bueno, de dónde viene este demonio, fuerza, energía que los mata. Eso no es el punto, sino se trata de la simple sucesión de actos violentos en la película. El motivo del asesinato en muchas de estas cintas permanece oculto o, insisto, no es algo primordial en la trama de las películas, sino en el centro de la narración fílmica no está el intento de encontrar el asesino ni de neutralizarlo.
ni el esfuerzo por los motivos, nada de eso, sino la sucesión de muertes sangrientos espectacularmente puestas en escena. Es decir, que se dedica toda la fuerza estética del cine a este tipo de escenas. Y de hecho, se ve cuando promueven los trailers para ese tipo de película, que se nos muestran flashazos de escenas que obviamente no se nos muestra ya la parte del asesinato, sino que quieren despertar nuestra imaginación creativa de cómo creemos que la gente va a morir para que vayamos a verla. Aquí también vemos algo del esquematismo de lo que yo he dicho una y otra vez de la industria cultural, es decir, la repetición interminable de lo siempre igual, porque en el mercado solo se puede vender lo que ya se conoce. Para lo verdaderamente nuevo no hay consumidores. Sin embargo, esta franquicia me sirve perfecto para ejemplificar cómo funciona esto, porque no es que sea siempre la misma película, sino el esquema es el mismo. Es decir, claro, todas las muertes son diferentes una a la otra. Mucho, de hecho. Sin embargo, el esquema es, de lo que se trata es ver cómo muere gente de forma creativa. Eso no cambia. Es decir, que la puesta en escena fílmica se concentra exclusivamente en el ataque brutal y letal al cuerpo humano, en su agonía y su muerte. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros en la sala de cine? Freud dice que lo que se reprime son solo nuestros propios deseos prohibidos por la sociedad, por nuestra forma de socialización. Pero la fuerza del instinto, dice Freud, sigue bullendo bajo la delgada capa de la civilización, como le llama él, y amenaza con emerger en cualquier instante. El cine de terror apunta hacia esto y me parece que se alimenta de esta prohibición, pero que no por eso deja de ser parte de nosotros como humanos. Por lo cual también nos proporciona, es decir, sin problema alguno yo diría, y en conformidad con la sociedad, una pequeña dosis de satisfacción cuando podemos sacar eso que oprimimos de forma consciente o inconsciente. Y eso, y con eso ya casi acabo, tiene que ver con lo que Freud llama el ello, es decir, el inconsciente. Porque según Freud, es la parte oscura y poco accesible. Ahí hay un debate, yo diría, de nuestra personalidad como humanos. Lo poco que sabemos, según Freud de él, lo hemos aprendido mediante el estudio del trabajo onírico y la formación de síntomas neuróticos, para eso sirve el psicoanálisis, y la mayoría de ello tiene un carácter negativo y solo puede describirse en contraposición al yo. Es decir, que nos acercamos al ello mediante comparaciones, lo llamamos un caos, una caldera llena de excitaciones en ebullición. Es decir, que hay una psicóloga que me gusta que le llama a esto el lugar donde colapsa el significado. Para ella se encuentra fuera del yo y el superyo. Es decir, si fuera del yo y el superyo se han fusionado, entonces estamos entrando a la tierra de lo desconocido, el lugar del horror, donde se desarrolla el cine de terror. En palabras menos abstractas, que podemos ir a nivel de nuestros, digamos, impulsos libidinales a lugares a los que por nuestra forma de civilización ya no podemos ir, para bien, yo diría, pero que no por eso, para mí, siguen siendo constantes antropológicas que brotan en la superficie de nuestra propia constitución como humanos. Ya casi acabo. Pero esto es un sueño, según Freud, también se puede decir una pesadilla, pero, como decía Freud, una realización de este. Es decir, según Freud, todo sueño, incluyendo las pesadillas, son una realización de un deseo inconsciente. Es decir, que le damos rienda suelta a la propia naturaleza instintiva que nos genera, por eso, un placer aterrador, aunque las fuerzas civilizatorias dirían que eso está mal. Es decir, que el cine ofrece aquí una posibilidad de fuga del corsé civilizatorio sin por ello derribar realmente todas las barreras de la civilización. O sea, yo apoyo eso. Como yo asumo que no nos podemos desprender como humanos de esas, si quieren, fuerzas oscuras, por lo tanto, qué bueno que tengamos un lugar en el que podemos de alguna forma experimentar esas fuerzas, pero sin que tenga consecuencia alguna, porque vamos al cine, nos reímos, sentimos un placer, pero no hay consecuencia positiva ni negativa en la, entre comillas, vida real. Y bueno,
quería hacer como esa aclaración para explicarme a mí y ojalá al público por qué la fascinación por este tipo de películas. Me parece muy adecuada porque creo que sí es importante y que es un fenómeno que incluso, bueno, no sé tu experiencia personal, pero yo, por ejemplo, recuerdo que cuando yo era niño, a mí no me gustaba mucho, la verdad, como ese tipo de gore, pero tenía compañeros que sí les Sí, sí, encantaba. sí, sí. Incluso que les encantaba, y lo vi incluso un poco más claro, yo ahí sí no sé, digamos, qué significará en términos psicoanalíticos, pero, por ejemplo, la violencia de bromas, de que alguien se caía, se golpeaba, habían programas en la televisión, horas de eso, y yo no, nunca me gustó realmente, aunque sí tenía compañeros que les encantaba y que todavía les gusta mucho. Fíjate, yo creo que tienes razón, aun cuando a mí me gustaría más bien intentar una interpretación o una Ujú. respuesta distinta sin necesidad de recurrir al psicoanálisis Ok. directamente, que me parece que, digamos, también se puede entender no necesariamente como una, digamos, directa o un deseo directamente sádico expresado, como tú mencionabas, como la neta, la mera expresión de a lo mejor de lo que en el ello, de esa violencia que nosotros tenemos internalizada, que a lo mejor sí iría en ese sentido también un poco mi argumentación, en el sentido de que para mí la principal violencia que se vive en general entre las personas se debe por la vida cotidiana, ¿no? Es la violencia estructural que ellos viven. De nuevo, es un poco impersonal, ¿no? Es la desigualdad, es la exclusión, es la explotación. Eh, y sin embargo, digamos, en esos, digamos, espacios de violencia real, hay como un deseo de por lo menos ver que ese tipo de violencia se ejerza no contra uno, sino hacia afuera. Es decir, como que yo siento que ahí, por ejemplo, hay un deseo no por ver que el otro sufra, sino por reintroducir en la experiencia cotidiana algo de lo real, o sea, algo de esa violencia que, como tú dices, debería de encontrarse en el yo, que a lo mejor en otros tiempos era mucho más fácil para los hombres particularmente acceder a ese tipo de violencia, por ejemplo, en la casa, pero también en los rituales que se hacen en general. Por ejemplo, hay comunidades donde la violencia de ese tipo se expresa, por ejemplo, en las peleas por los matrimonios. Pero yo creo que en este caso en particular, ¿no te parece que es más bien por la anestesia en general de la experiencia que viven las personas que buscan esta violencia? Es decir, no es porque expresen algo que tienen dentro, sino es al revés, porque en general la vida resulta tan anestésica, tan aburrida, tan sistemática, tan repetitiva, que entonces estos pequeños momentos en los que la violencia vuelve a entrar, aunque de forma segura, como tú dices, o sea, no es la violencia del accidente, aunque en los accidentes automovilísticos también hay mucha curiosidad por ver qué es lo que pasa, no es la violencia directa así, sino que tienes pequeñas dosis en donde puedes volver a tener un acceso con lo real, con ese ello, con ese deseo, si lo quieres ver más brutal, oscuro dentro de nosotros, porque en el día a día yo siento que cada vez más alejado. Y más bien siento que eso digamos, corresponde con la lógica general de nuestro tiempo, que no es evitar acercarnos al ello, sino es más bien al revés. ¿Cómo podemos acercarnos al ello de una forma que lo gocemos y que al mismo tiempo nos mantenga seguros? O sea, yo creo que, por ejemplo, esta énfasis que hemos visto muchísimo en general del consumo mercantil, de no hacer tanto énfasis ya en las ventajas comparativas de un producto respecto a otro, sino más bien en la experiencia que te hace sentir. O sea, combina bastante con esto, que justamente se buscan experiencias porque el día a día, la experiencia del día a día es ya realmente anestésica. Y digamos, yo creo que el punto extremo se podría ver ya en TikTok, o sea que empezó siendo algo y ahorita ya es completamente, digamos, una forma de escapar directamente del trabajo, o sea, para no tener que ver tu día a día absolutamente aburrido como, no sé, guardia de seguridad, pues por lo menos tienes espacio de poder salirte de eso, ver algunos videos distintos, y si ya te llevan a esa emoción extrema del gore, mejor. Pero no porque haya algo netamente sádico en ellos, sino más bien porque desean sentir. Y es una forma de sentir rápida, intensa y bastante colorida en cierto sentido. Sí, aunque para lo que tú dices, ¿por qué entonces la gente no simplemente va, no sé, a la feria y se sube a la montaña rusa o a los juegos para Pero ¿no te parece a ti, experimentar? no te parece a ti que, digamos, pasa algo que como, por ejemplo, con todo tipo de drogas, con el alcohol en general, que si bien al principio una es suficiente para más o menos relajarte,
¿No te parece que en general estamos en todos lados llenos de esas experiencias? O sea, los TikToks son así como súper bonitos y entonces también los comerciales lo son. E incluso los profesores ahora tratan de dar una experiencia en la clase para que los alumnos no se aburran. Es decir, como que ya ni siquiera esa posibilidad del aburrimiento está presente, sino que más bien es todo un constante experiencia tras experiencia tras experiencia. Y eso te anestesia hasta cierto punto. Sí, sí te vuelve así como menos sensible a ese tipo de cosas y entonces buscas experiencias más fuertes. O sea, creo que por ahí también se puede pensar una explicación respecto de por qué vemos tanto gore o por qué gusta tanto. Y por qué yo siento que eso también explicaría hasta cierto punto por qué entre los niños es más presente. Pero bueno, ese es nosotros, yo no soy psicoanalista, sé que es un dilema muy, muy grande, pero sin duda que la película también me hizo pensar un poco en esa Sí, o sea, situación. yo diría en síntesis que el cine de terror, desde mi punto de vista, sí representa sin tapujos, digamos, nuestro placer por la agresión y la destrucción, el placer por la violencia, por lo menos inconsciente. Es decir, que me parece que el terror y el espanto no es que surjan de la nada, sino que están entrelazados con la naturaleza instintiva del ser humano. De este modo, como también ya dije, la crítica social del cine de terror tiene que ser ambiguo. Es decir, que por un lado este género muestra mejor que ningún otro cómo los instintos están entremezclados y cómo podemos de vez en cuando entregarnos sin culpa a nuestro lado destructivo. Pero por el otro lado, el cine de terror presenta, y esto es un buen ejemplo, la película de la que hablamos hoy, mucho menos una imagen alternativa y seductora de nuestra sociedad, Ujú. sino más bien una repetición barbárica de nuestros instintos destructivos, alienados pero sublimados. O sea, nunca creo que se podría asumir que las películas de terror son una fuente de crítica en la sociedad que nos lleva a algo, sino, insisto, a mí me parecen siempre más un espejo de lo que es parte de nosotros como humanos y quizás contrario a ti o complementando, diría que es algo que siguiendo al psicoanálisis no podemos eliminar y se lo reprimimos negando que existe. Eso creo que puede llevar a problemas ya en la vida real y eso era mi distinción con la crítica conservadora a este tipo de géneros, que no se atreve a afirmar porque no puede o no quiere este lado destructivo de la naturaleza humana, sino eso simplemente es negado y se divide, porque como dice la gente, es que es gente de bien y gente no de bien. Y según esa lógica conservadora, la gente de bien está libre de todo eso, no tienen todo eso. Es decir, que lo reprimen, lo oprimen. Y ese tipo de crítica simplista no me gusta, sino es ambiguo y sí creo que podemos extraer cosas interesantes sobre nosotros en este género o de este género. Sí, sí, completamente, creo que tienes razón. Creo que en todo caso, a lo mejor, a lo mejor yo pondría un poco en duda respecto de la naturaleza instintiva, pero sí que por lo menos son cosas que están en la sociedad. O sea, que las películas de horror nos presentan un horror que ya existe en nuestra sociedad, cosas que ya la gente hace, ¿no? Y efectivamente, yo más bien ahí a lo mejor diría que también, o sea, nos muestra eso porque la sociedad también llega a esos niveles, digamos, de terror o ha llegado, digamos, a eso. Termino nada más mencionando que ayer veía La Mosca y que justamente, Mm, digamos, ese tipo de terror no está tan fácil de haberse creado en otra época, sino que sí nos dice un poco de ese dilema, a lo mejor esa forma de violencia tan tremenda que hay en nuestra sociedad, que sería la eugenesia ujú. capitalistamente guiada. O sea, ese tipo de horror particular no existía antes. Ese tipo de violencia social solamente es muy genuina y que ese tipo de películas nos la muestra. O sea, nos muestra de una manera, a lo mejor sin que los directores mismos lo sean tan conscientes de ello, pero sin duda que nos regresa esa mirada de lo terrible de la sociedad, de cosas que ya existen en ella. Sí, sin duda. Estoy de acuerdo. ¿Tienes algo más? No, nada más. ¿Recomiendas la película? Nada, bueno, la verdad recomendaría más bien como la segunda, a mí me gustó más, pero como, Con que hayan visto una, entienden. sí. Tampoco es que condene a la gente que le guste el género y vaya por eso a verla porque ya vio las 5 anteriores. Hemos visto peores y bueno, si quieren ir, tampoco está tan mal. Pero bueno, a menos que tengas algo más, No, nada sería más. todo por hoy. Cuídense mucho y nos vemos la siguiente semana. Hasta la próxima.